Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabanzas a tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabanzas a tu nombre. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos aquí dando comienzo a nuestro programa Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Alabado sea Dios, y espero que en este día precioso pues el Señor se haya glorificado en cada una de sus vidas, haya suplido cada una de sus necesidades y le haya dado la fortaleza para poder seguir de pie ante toda situación que a veces comenzamos a experimentar. Quisiera que en esta tarde preciosa compartan este video para que así pueda correr a través de las páginas sociales y llegar a otras vidas, y que esas vidas sean bendecidas por este mensaje. En esta tarde quisiera hablar de un tema del cual he hablado varias veces, pero quisiera que en esta tarde, pues, alabado sea Dios, prestemos atención, porque del tema del cual voy a hablar en esta tarde, alabado sea Dios, ciertamente se está moviendo, se está manifestando dentro de la iglesia del Señor, y muchas veces no podemos percibir el daño y el peligro que esto causa. El tema que yo quiero establecer para este mensaje es la murmuración, el pecado silencioso que está destruyendo la iglesia. La murmuración, el pecado silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque pasa desapercibido, no lo vemos, no estamos prestando la atención, lo estamos dejando pasar por alto. Alabado sea Dios. Pero en esta tarde yo quisiera, alabado sea Dios, que con la ayuda del Señor podamos identificar, alabado sea Dios, lo que realmente está pasando dentro de la iglesia del Señor. Oiga bien, hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo duramente peligroso para la iglesia. Oiga bien, es tan así que muchas veces estamos más enfocados en ciertas cosas, en ciertos problemas, en ciertos pecados que son pecados y a Dios no le agradan y Dios los aborrece. Oiga bien, pero estamos dejando pasar otros que están haciendo daño a nuestra vida espiritual, pero mucho más a nuestra relación con Dios. Por eso en esta tarde quisiera pues hablar un poco sobre este tema, porque yo creo que es importante. Yo creo que es importante que la iglesia, nosotros como iglesia, la iglesia del siglo XXI,
aprenda a identificar qué cosas, qué pecados, qué actitudes son los que están causando daño dentro de la iglesia. Fíjese, hermano, hay algo que es tan común en este tiempo, en medio de las iglesias, que lo vemos como algo normal, oiga bien, y pensamos que podemos hacerlo sin ofender a Dios. O sea, estamos hablando de la murmuración. La murmuración, alabado sea Dios, se ha convertido, alabado sea Dios, en este tiempo como algo, alabado sea Dios, común, normal. Pero la Biblia nos enseña que la murmuración es un pecado que Dios aborrece y es un pecado que se ha ido manifestando a través de la historia bíblica desde Génesis. Oiga bien, mi hermano. O sea que la murmuración es un pecado, alabado sea Dios, tan fácil de cometer que casi no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Oiga bien lo peligroso que es esto. Por eso yo le puse como tema la murmuración, el pecado silencioso que está destruyendo a la iglesia. Oiga bien, mi hermano, lo terrible de esto. Lo terrible, alabado sea Dios, de este pecado tan simple aparentemente, según nuestra forma de verlo. Fíjese que el apóstol Pablo advierte al pueblo de Corintios, o sea, a la iglesia de Corinto, pero eso es para la iglesia de hoy también, porque esto es un mensaje para la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos. Escuche bien, al referirse al paso de los israelitas en el desierto, para que no repitan los mismos pecados y errores que ellos cometieron. Ahora, fíjese cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Oiga bien, fíjese, hermano, cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios tocando este tema. Y le hace una advertencia. Mire lo que le dice. En 1 Corintios capítulo 10, versos 9 al 11. Dice, ni tentemos al Señor. O sea que el apóstol comienza diciendo y advirtiendo a la iglesia el peligro de que nos encontremos tentando al Señor. Escuche bien, dice, como algunos de ellos murmuraron. O sea, el apóstol está hablando aquí del pueblo de Israel que salió de Egipto. Y entrando en el desierto, comenzaron a quejarse, comenzaron a hablar entre dientes, comenzaron a murmurar de la forma en cómo Dios estaba haciendo las cosas. Oiga bien, mi hermano. Y ese mismo espíritu de murmuración, de queja, de hablar entre dientes con enojo, se está moviendo hoy dentro de la iglesia silenciosamente y lo estamos dejando pasar por alto y como algo que no es pecado. Por eso le dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga bien. Y el verso 11 termina el apóstol Pablo diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo a quién? Ejemplo a usted y ejemplo a mí. Y para ejemplo de la iglesia de hoy. Escuche bien. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Fíjese, hermano, que hay algo aquí muy interesante. Y es que
El verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, que una de las consecuencias nefastas de la murmuración es que acarrea destrucción. Oiga bien, la Biblia relata que cuando el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios en el desierto, porque murmurar contra el líder, murmurar contra el pastor, murmurar contra el hermano, murmurar contra el amigo, es murmurar contra Dios. Oiga bien, y dice que murieron, el destructor los destruyó. Oiga bien las consecuencias de este pecado, hermano, que hoy en día se está, alabado sea Dios, dejando pasar por alto. Fíjese, hermano, que vemos que los israelitas murmurando que el agua era amarga. Oiga bien, por lo que Dios envía a Moisés, escuche bien, a tirar la vara en el agua y se vuelve dulce. O sea que el pueblo de Israel no pasaron 3 días, oiga bien, de haber entrado por el desierto y comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron, alabado sea Dios, a hablar entre dientes con enojo de cómo estaban sucediendo las cosas. No se acordaron de que en Egipto eran maltratados, castigados, sometidos a la obediencia. Oiga bien, por eso en Éxodo capítulo 15, versos 22 al 25, nos enseña, alabado sea Dios, que a veces Dios permite que sucedan cosas que no nos agradan porque nos está probando. Está probando nuestra fe. Y en vez de reaccionar buscando la manera de que Dios se envuelva en el asunto, lo que comenzamos es abrir la boca para hablar mal del líder, para murmurar cómo las cosas están aconteciendo. Y eso no es agradable delante de Dios. O sea, que el pueblo de Israel fue un pueblo malagradecido. Un pueblo, alabado sea Dios, que se pasó todo el tiempo murmurando, quejándose, hablando mal de cómo Dios estaba haciendo las cosas. Fíjense que en Éxodo capítulo 16, el verso 24, dice lo siguiente, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Escuche bien. Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oiga bien. Oye, qué interesante. Ellos se acordaban. Y realmente eso era mentira. De que en Egipto comían en abundancia. Que tenían carnes en abundancia. Eso es mentira. Porque ellos eran esclavos y los esclavos no tenían ese privilegio. Oiga bien, pero se acordaban de esas cosas, pero lo que no se acordaban eran de los azotes que recibían, de cómo los castigaban, de cómo los oprimían, de cómo los obligaban a trabajar. Oiga bien, o sea que la persona que tiene ese espíritu de murmuración casi siempre se escuda tras ese espíritu de murmuración para hacer creer que lo que está sucediendo hoy o lo que le está sucediendo es peor que lo que sucedía en el pasado cuando eran esclavos en el mundo. Oiga bien, mire lo que contesta Jehová en el verso 4, en el verso 4 del capítulo que estamos leyendo,
capítulo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe, escuche bien, si anda en mi ley o no. O sea, mi hermano, que la murmuración es un pecado que acarrea maldición, destrucción, que muchas veces nos lleva, alabado sea Dios, a oponernos a la voluntad y a cómo Dios está haciendo las cosas. Porque no estamos conformes, porque queremos las cosas como nosotros las deseamos. No nos queremos moldear y adaptar a la forma de Dios. Oiga bien, o sea, que Dios es un Dios tan misericordioso y tan bondadoso que a pesar de que el pueblo murmuraba, de que el pueblo se quejaba, de que el pueblo, alabado sea Dios, hablaba entre dientes, cómo Dios estaba haciendo las cosas, Dios siempre los alimentó y tuvo misericordia de ellos. Oiga bien, pero la Biblia nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero también dice, alabado sea Dios, que juicio sin misericordia será el que no tiene misericordia. Oiga bien, mi hermano. O sea que Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluía leche y miel. Después de 430 años de esclavitud, escuche bien, los descendientes de Abraham no tenían esa misma fe. Oiga bien, por eso comenzaron, alabado sea Dios, a buscar la manera, escuche bien, de cómo tratar de desahogarse por lo que estaban viviendo en el desierto. Oiga bien, mi hermano, es peligroso, mi hermano, es peligroso cuando nosotros, alabado sea Dios, comenzamos a murmurar, a quejarnos de cómo Dios está haciendo las cosas, de cómo Dios, alabado sea tu nombre, está, alabado sea Dios, trabajando en nuestras vidas. Fíjese, hermano, que Santiago, alabado sea Dios, en el capítulo 4, verso 11 al 12, se encontró con un panorama igual al panorama que había en el desierto, pero esta vez dentro de la misma iglesia. Escuche bien, mire lo que dice Santiago, hermano. En el capítulo 4 de Santiago, verso 11 al 12 dice, hermanos, oiga bien, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú juzgas a la ley y, escuche bien, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Oiga, oiga bien, mi hermano. Es interesante que Santiago comienza en el capítulo 11 dirigiéndose a la iglesia diciéndole, hermanos, o sea, que este mensaje no es para el mundo, que este mensaje no es para aquellos que están fuera de la iglesia, no, no. Este mensaje fue dirigido a la iglesia en el tiempo de Santiago y a la iglesia de hoy. Porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Lo que Él advierte, lo que Él enseñó en el pasado, lo enseña hoy. Y Santiago se dirige esta carta a la iglesia. Y dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. Oiga, la pregunta es, ¿estará sucediendo eso hoy día?
en pleno siglo XXI dentro de la iglesia. Déjeme decirle algo. Lamentablemente, la iglesia del Señor, la iglesia que dice que va para el cielo, se ha convertido en una iglesia, escuche bien, que le está dando más énfasis a los asuntos de la carne que a los asuntos espirituales. Al extremo de que le están dando cabida, entrada a ese demonio de murmuración. Y lo dejamos pasar por alto como si algo, como si lo que estuviese sucediendo no es nada malo. Oiga bien, ¿sabes que la murmuración es un pecado que abunda dentro de la iglesia del Señor? No lo podemos negar, no lo podemos esconder. No podemos hacernos de la vista larga y decir, no, eso no está aconteciendo. Mire, mi hermano, esto es una realidad. La murmuración es algo que no lo vemos, no lo sentimos, no lo podemos palpar, pero está destruyendo gran parte de la iglesia y está destruyendo la comunión entre Dios y la iglesia. Porque Dios no puede habitar donde hay queja, donde hay murmuración, donde hay enojo. Oiga bien. Por eso Santiago dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura de la ley. O sea, ¿sabe que desde el principio Dios, allá en el libro de Levítico, hizo una advertencia al pueblo de Israel? Y eso es para nosotros hoy. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Israel? Y eso es palabra de Dios para usted y para mí hoy. Él dice, en mi pueblo yo no quiero chismosos, yo no quiero murmuradores. O sea, en palabras sencillas, el murmurador, el chismoso, el que habla de más, Dios lo echa fuera de su pueblo. Dios no quiere ese tipo de contaminación en su pueblo. Oiga bien, o sea, mi hermano, que la murmuración es peligrosa. La murmuración es como un veneno que está alimentando el alma de los cristianos. Mire lo que dice Santiago, hermano, lo que sigue diciendo Santiago. O sea, alabado sea Dios, que la murmuración es algo que es común en medio de la sociedad, pero peor aún dentro de la iglesia. Escuche bien, lo vemos como algo normal y pensamos muchas veces que podemos hacerlo sin ofender a Dios. Ahí es donde está el peligro, porque estamos enfocados en diferentes pecados, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la maldad, en el odio, que son pecados y Dios aborrece. Pero muchas veces estamos dejando pasar por alto ese tipo de pecado que está destruyendo la iglesia. Y no solamente eso, está destruyendo la comunión íntima entre Dios y la iglesia. Oiga bien, mi hermano, lo interesante y lo terrible de esto. Es un pecado fácil de cometer, hermano. Porque la mayoría de nosotros sabe que Satanás sabe muy bien y entiende muy bien que a la mayoría de nosotros Satanás no puede hacernos caer en el tipo de pecado que cometíamos antes de servirle al Señor. Pero él sabe muy bien que hay pecados que para nosotros no lo tomamos como pecado. Y uno de ellos es la murmuración. Y Satanás se ha introducido dentro de la iglesia, no llevando a la gente quizás a fornicar, adulterar, robar, pero él sabe muy bien que muchos de nosotros cargamos
con el pecado de la murmuración en nuestros corazones, porque ese pecado comienza en el corazón, porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Oiga bien, fíjense que la palabra que usa el apóstol Santiago para murmuración significa hablar mal o calumniar a una persona a espaldas de ella. Oiga bien, estoy un poco afectado de la garganta. O sea que la murmuración tiene el sentido de hablar mal o calumniar a una persona. Ahí es donde está el peligro. Cuando varias personas se encierran en un lugar a murmurar y a tramar cómo hacer daño a una persona, inventando cuentos, inventando cosas que nunca han sucedido. Eso se llama calumnia. Y la calumnia es un pecado que Dios aborrece, pero la calumnia también en este país es castigada. Oiga bien, ¿sabe que la calumnia es un pecado que ha destruido familias, hogares, iglesias, pastores? Oiga bien, por una calumnia muchos se han quitado la vida. Es ahí lo peligro de eso, hermano. Cuando se levanta una calumnia a una persona, se hace con el sentido de destruir su reputación, su testimonio. Oiga bien, o sea, que hablar mal de alguien cuando no está para defenderse es calumnia. Qué triste, hermano. Y me llama la atención que la persona que anda bajo el espíritu de la murmuración no se da cuenta que todo lo que habla y todo lo que tiene en su corazón, Dios lo sabe. La mayoría de las personas que murmuran, que chismean, se encierran en un lugar para que nadie y que los oiga. Pero se lo olvidan que hay un Dios en el cielo que lo oye todo, que lo ve todo, que lo sabe todo, que aún la palabra no ha salido de nuestros labios y Jehová la sabe toda. Escuche bien. Fíjese, hermano, que Santiago está advirtiendo a la iglesia el peligro que hay cuando comenzamos a hablar mal de espalda de alguien. Por eso él hace la pregunta: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos, hermano? Para juzgar a otro, para hablar mal de otro, para levantar calumnias a otro, para tratar de destruir la reputación de una persona, inventando cuentos, inventando calumnias, hablando mentiras. Oiga bien, ¿sabe que el Señor enseñó que si usted y yo tenemos algo contra alguien, que llamemos a esa persona, escuche bien, con 2 o 3 testigos y comencemos a dialogar para resolver el problema? Pero a veces es lo menos que hacemos. Pero por otro lugar, él dice, él condena el hecho de que difamar y divulgar, hablar a la espalda de una persona, alabado sea Dios, para destruir su nombre, es pecado. Y va a recibir su paga, hermano. Oiga bien. O sea que la Biblia condena la murmuración. La Biblia la condena. Pero también condena al murmurador. Oiga bien. Fíjese, hermano. Al Señor le desagrada la murmuración.
Al Señor le desagrada todo pecado. El Señor condena todo pecado. Pero hay un pecado que a Dios aborrece, porque es el que está destruyendo silenciosamente la vida espiritual, la comunión de la iglesia, la comunión de Dios y la iglesia. Porque un hombre y una mujer que murmure no puede tener comunión con Dios, porque Dios no habita en vasos sucios. Oiga, mi hermano, esta palabra está fuerte, pero es una realidad. Oiga bien. O sea, que la murmuración es tan peligrosa, hermano. Y a la vez tan sutil. Oiga bien, que está causando un daño terrible dentro de la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, el versículo que mencionamos al principio, comienza diciendo, ni murmuréis como murmuró el pueblo de Israel, y todos fueron destruidos en el desierto. O sea, que la causa por la cual ese pueblo que salió de Egipto, escuche bien, que vagó 40 años por el desierto, dice la Biblia que no entró a la tierra prometida. Ahora, ¿qué causó que no entraran a la tierra prometida? Dos cosas: la incredulidad y la murmuración. Dos cosas, dos pecados fueron los que el causante de que Israel no entrara a la tierra prometida y por 40 años vagar en el desierto. Fue la incredulidad y la murmuración. Por eso el apóstol dice, alabado sea Dios, que todos fueron destruidos en el desierto. O sea, el desierto se los tragó. Oiga bien lo terrible de esto, hermano. Fíjense que el Salmo 101, verso 5 dice, escuché lo que dice la Biblia. Esto es palabra de Dios. Esto no me lo invento yo. Búsquelo en su Biblia. Salmo 101, verso 5 dice: destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado el que se crea más importante y más inteligente que los demás. Esto es otra versión, pero léalo en su versión para que usted vea. Salmo 101, verso 5. O sea, que el fin, el triste fin, el fin de esa persona va a ser que Dios lo va a destruir por completo. Oiga, qué terrible. El Dios de amor, el Dios de misericordia, pero también es el Dios de juicio, un Dios de justicia. Y el problema de muchos hoy es que se enfocan en un Dios de amor, y realmente Dios es amor. Pero la Biblia dice que Él no tomará por inocente al culpable, y que es un Dios de justicia. Porque lo que dice aquí en el Salmo 101, verso 5, es palabra de Dios, es palabra revelada por el Espíritu. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Que la quite de la Biblia. Yo la puedo quitar de la Biblia, borrarla, arrancar la página, pero del corazón de usted y el corazón mío jamás. Oiga bien lo peligroso de esto, hermano. Fíjense que el apóstol Pablo dice que cuando se deba corregir a alguien, debe hacerse bajo el fundamento del amor. Oiga bien, que debemos hacerlo considerándonos unos a los otros. No sea que después que seamos nosotros los que lleguemos también a fallar. Oiga bien, mi hermano. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos pecamos. Todos fallamos. Escuche bien. Pero cuando se trata de corregir, exhortar a alguien, debemos hacerlo con amor.
No debemos coger el látigo o escondernos con 2 o 3 personas a destruir a una persona, a destruir al hermanito, a levantar calumnias, mentiras. Porque nosotros mismos nos estamos destruyendo. Oiga bien, fíjense, hermano, qué interesante que la murmuración es un pecado que muchas veces nos ciega, nos lleva a pensar y a creer que estamos bien delante de Dios. Pero ¿sabe algo? Que el que murmura, el que habla de otro, no tiene amor, no ama a nadie, no se ama a sí mismo. No. ¿Sabe que Santiago dice que cuando una persona habla mal de otro, escuche bien, está violando la ley? Porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, una persona que habla mal de otra no está practicando el amor y se está colocando por encima de la ley. Pero pastor, ¿la ley pasó? No. Lo que pasó fue la ley que Dios le dio a Moisés. Pero la ley moral no ha pasado. Los 10 mandamientos, cuando usted hace un estudio exhaustivo y profundo del Nuevo Testamento, están en todo el Nuevo Testamento. Oiga bien, por eso Juan decía, el lema de Juan era, amémonos los unos a los otros. Pero que ese amor no sea sin fingimiento, ni de palabra, sino de hechos. Cuando una persona murmura, está llena de rencor, está llena de amargura, está llena de odio. En ella no hay amor de Dios. No lo hay. Te puede abrazar, te puede besar, te puede dar $1000, pero no te ama, porque eso no, el hecho que te abrace y te bese y te dé $1000 no significa que te ame. Oiga bien esto, hermano. ¿Sabe qué? Todos nosotros muchas veces erramos. No somos perfectos. Cometemos errores. Nos equivocamos. Fallamos. Pecamos. Por eso debemos cuidarnos de la murmuración, del chisme, del hablar mal de otro. Mire, tanto peca el que habla mal del hermano como el que se siente escuchar. Ambos están pecando. Si yo estoy en un lugar o he estado en sitios donde comienzan a hablar mal de otro, ¿sabe lo que yo hago? Me paro y me voy. Porque no quiero ser partícipe de ese pecado. ¿Sabe que ese tipo de pecado como el chisme, la murmuración y la calumnia como que gusta? Aún en la farándula se ve. Como que llama la atención. Como que da cosquillas. Cuando la persona empieza a murmurar de otro y hay uno con el oído abierto, se acerca y dice, me interesa lo que está hablando fulano. Mira, el Espíritu Santo no habita en personas así. Porque el Espíritu Santo no habita donde, alabado sea Dios, hay pecado. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Que es peligroso cuando juzgamos desde un punto de vista distorsionado. A veces nuestros ojos nos engañan
Porque vemos cosas, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo estoy abrazando a mi nieta y pasa fulano de tal, que es un chismoso, y riega por todo Brooklyn que vio al pastor fulano de tal abrazando a una jovencita, sabiendo muy bien quién era esa jovencita. O sea, levantando una calumnia, haciendo daño, destruyendo reputaciones. O sea que muchas veces, alabado sea Dios, las personas que juzgan, que murmuran, lo hacen desde un punto de vista distorsionado porque ellos quieren, no por confusión. O sea, mi hermano, en esta tarde es importante que tengamos cuidado, porque la murmuración está dentro de la iglesia y está haciendo tanto daño. Y nos está llevando muchas veces a perder la comunión con Dios. Debemos orar, hermano, para desarraigar esa raíz que está profundamente arraigada dentro de la iglesia, llamado la murmuración. Miren, mi hermano, esto ha llegado al extremo de que desde los altares se murmura. Se habla mal de fulano. En reuniones de pastores, no todo, muchas veces se murmura más, se difama más que otras cosas. Se habla más del pastor fulano de tal que de otras cosas. Hasta ahí está llegando esto, hermano. Yo no estoy hablando algo que no sea verdad. Esto está llegando a ese extremo. Así que en esta tarde, cuídese del espíritu de murmuración. Tenga cuidado con la murmuración. Ni se siente escuchar al murmurador, ni abra su boca para murmurar. Así que Dios me los bendiga y espero que esta reflexión nos ayude a andar con cuidado, porque los días son malos y Cristo viene pronto y los murmuradores no entrarán al reino de los cielos.